Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. En primer lugar, pues les ofrecemos disculpas por estos 15 días de, entre comillas, receso que nos dimos, en los que, bueno, ustedes bien saben, sobre todo los más cercanos a las escuelas hoy en día, que es que a partir de la mitad de octubre en adelante, pues esto se nos va convirtiendo en un montón de compromisos, de cierre de proyectos de aula, de proyectos institucionales, voy a decir también de responsabilidades burocráticas, etcétera. Hay un montón de cosas pues que de la mitad de octubre en adelante hacen muy difícil este tipo de encuentros, pero que pues son muy importantes y son necesarios y que van ratificando como los resultados y los vínculos que el instituto tiene y cosecha pues cotidianamente. Y antes de entrar en materia, a sabiendas de que me voy a comer un poquito de tiempo del que tenemos para esta conversación, quiero pues sobre todo extender una calurosa felicitación al Colegio Aire Libre, que está cumpliendo ya 25 años de actividad y que pues ha sido un aliado y sí, voy a decir, un aliado en todo sentido de todos los proyectos de investigación, de todas las aventuras en las que el instituto ha ido poniendo pues como sus fuerzas. Entonces un saludo pues para toda la comunidad de Aire Libre. Y para entrar en materia, Ernesto, entonces ahora sí, antes de saludarte, para que no se nos vaya muy largo este preámbulo, te digo de una vez que quiero que conversemos hoy. Y es que quiero que conversemos, Ernesto, sobre el presente de la producción escrita en el aula por parte de los alumnos. Porque es que creo que los oyentes más perspicaces ya se habrán dado cuenta de que nosotros evitamos siempre hablar de los temas de moda. O sea, no hemos hablado aquí de inteligencia artificial, no hemos hablado aquí de redes sociales, no hemos hablado aquí directamente, yo qué sé, de bullying, pues, y como todos esos problemas de coyuntura, que no por eso intrascendentes para la estructura de la escuela, pero que son problemas de coyuntura, pero que pues inevitablemente están ahí. Entonces yo sé que cuando hablo, cuando te propongo que hablemos del presente, de lo que implica hoy en día proponer como resultado de aula la producción, que los alumnos escriban, pues obviamente eso nos está remitiendo a una preocupación palpitante que tienen los maestros por el tema de la inteligencia artificial y sobre lo inmediato que se vuelve mucho de lo que antes era el resultado de la reflexión, de la crítica, de la lectura, bueno, de un montón de cosas. Entonces quisiera que habláramos sobre qué debe esperar el maestro y en qué reglas de juego debe proponer el maestro de hoy en día los ejercicios, los productos escritos de los alumnos. Bueno, Juan Luis, gracias por la introducción, que es cierto, tenemos que explicarle a nuestros colegas que nos acompañan semanalmente lo que nos ha pasado y es representativo de nuestros pulsos. Y también gracias por el planteamiento de tu pregunta, que es un planteamiento relativamente abstracto y que yo voy a tener que cerrar, o quiero cerrarlo, a la situación concreta por la que atraviesa nuestro ejercicio como Instituto Superior de Pedagogía, nuestro ejercicio de investigación en el aula con los distintos equipos docentes con los que estamos comprometidos. Porque no es una casualidad que en todos nuestros trabajos de investigación en el aula, hoy el tema de la producción escrita es central y medular. No desde la perspectiva que tú nos traes aquí hoy, y es qué puede esperar el maestro de hoy, siglo XXI, que
respecto de eso que siempre se ha supuesto que es una de las performances, de los desempeños institucionales que toda escuela que se respete debería conseguir, y es que los alumnos aprendan no solo a leer, sino a escribir, y a escribir dentro de los cánones de la escritura creativa y de la escritura académica propiamente tal. Nuestro trabajo actual está muy centrado en las primeras letras, tanto el aprender a leer en el primer año o en los años de la transición, el preescolar, aprender a leer y aprender a escribir. Y estos son, para empezar, son dos desafíos distintos, no divergentes, pero distintos, que confluyen en otro asunto más complejo, que es, en última instancia, la facultad de juzgar, que solo se obtiene al final del proceso escolar, pues dentro de las convenciones actuales, ¿cierto? Ustedes saben que el final del proceso escolar actual, estándar, es cuando los chicos más o menos llegan a la mayoría de edad legal incluso, ¿sí? Porque es cuando los chicos tienen entre 17 y 18 años. Y los hemos tenido ahora ya desde los 3 prácticamente. Entonces, ¿qué hay entre el chico, el nené de 3 que nos llega y el ideal de bachiller que debemos entregar a la sociedad? ¿Qué es lo que hay en ese periplo? Uno de los elementos el hilo conductor, uno de los hilos conductores que justifican la misión del maestro es esta, la de desarrollar, porque eso es innato en el ser humano, la facultad de juzgar, lo que Kant llamaba la crítica del juicio, ¿sí? La facultad de juzgar, que es el uso de razón, es innata en el ser humano, pero no existe al momento de nacer, sino que el encéfalo está ya diseñado y ya necesita juzgar, pero tiene un largo proyecto, un largo plan de desarrollo que la enseñanza no puede ni ignorar ni violar, pero sí tiene que administrar razonablemente. El arte de enseñar es un arte profesional porque se fundamenta en la ciencia pedagógica. Pero bueno, decir que se fundamenta, que toma como principio general de su ordenamiento el arte de enseñar, toma como principio a la pedagogía como ciencia. Bueno, entonces, la pregunta que haces, ¿qué puede esperar o a qué debe comprometerse el maestro del siglo XXI a lo largo de toda esa trayectoria, desde los 3 años hasta los 18, vamos a ponerlo así, respecto del desarrollo de la facultad de juzgar, que es lo que Kant llamaba el uso público de razón, y que no por casualidad él dice: ¿qué es la ilustración? ¿Qué es el uso público de razón? Es la entrada en la mayoría de edad, que antes de esa facultad madura no puede, el sujeto humano no tiene la plena capacidad. ¿Y qué es la facultad? El uso público de razón es ya no la facultad, sino la decisión de pensar con la cabeza propia, de pensar y de juzgar sin la tuición de un tutor. Es la emancipación intelectual. Él lo resume en el Sapere Aude. Y entonces la pregunta que haces está en el corazón del problema. Ningún maestro, por conservacionista que sea, ni ningún maestro, por modernista, por innovador que sea, puede ignorar que la inteligencia artificial,
concretamente eso que llamamos hoy inteligencia artificial, te cambia los términos de tu misión como pedagogo. Y concretamente te cambia los términos porque la inteligencia artificial hoy día, con lo que tenemos hoy, no sabemos para dónde va, hasta dónde va a llegar esa herramienta tan poderosa, ¿cierto? Pero sí tenemos certeza. La inteligencia artificial hoy día, si te descuidas, te destituye a ti mismo como maestro de pensar con la cabeza propia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hoy día, sabiéndola manejar, es capaz de producir literalmente, producir discursos y la inteligencia artificial los produce de una vez escritos, discursos originales, creativos acerca de lo que tú quieras ponerle a producir. Y entonces, ¿dónde está la tarea del maestro de primeras letras, sobre todo en particular? El maestro que enseña a escribir. A parar ahí un segundo para hacer yo la cuña, si quiere la hace usted directamente. No, hazla. Respecto a este asunto de no menospreciar, voy a hacer ya la cuña. Hay una conferencia maravillosa del profesor Guillermo Bustamante que ocurrió más o menos hace 8 o 9 meses y que está en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que el profesor Guillermo hace una, o sea, pone a la inteligencia artificial donde es, ¿cierto? Él empieza invocando ahí una caracterización muy precisa que hizo Humberto Eco, que nosotros en otros espacios hemos nombrado en otros términos con: no se trata de caer en el fundamentalismo, ni de ser tecnofóbico ni tecnofílico, ¿cierto? Claro, Humberto Eco lo hace de una forma mucho más elegante y eso, voy a decir yo, es hasta poético, pues, en el sentido más lato de la palabra, lo que allí presenta el profesor Guillermo. Entonces, creo que el del título, acuérdate cómo es el título. No me acuerdo, recuérdemelo en este momento. Inteligencia artificial, autor, no educador. Ajá. Exacto. Entonces pone a la inteligencia artificial donde es, ni más ni menos, o sea, preciso ahí, y creo que rompe mucho de los prejuicios, digamos, con los que los maestros, bien sea, como dice Ernesto, los más innovadores o los más conservadores, nos estamos acercando pues a ese mundo. Entonces los invito a que escuchen esa conferencia, que la voy a dejar como enlace aquí en la descripción de nuestro propio video. Y aprovecho también para terminar esa cuña señalando que yo no uso los términos conservador ni innovador, sino conservacionista e innovacionista, porque hay una distancia enorme entre las dos cosas. Si a mí me preguntas, yo soy un conservador en términos de pedagogía. Tengo como misión eso, conservar valores, etcétera, etcétera. Pero además, y también tengo que ser un innovador, porque los valores no son ni eternos ni fijos, sino que son históricos. Y en ese sentido estamos obligados a mantenernos al día, y eso no hay otra manera que innovar nuestros propios prejuicios, nuestros propios valores, etc. Pero esa es otra discusión. Solo que digo eso, una cosa es ser conservacionista o versus innovacionista, y a la larga ambos son lo mismo. O sea, los tecnofílicos y los tecnofóbicos, sí, que son, al final, ambos son expresión de un vicio ideológico en el maestro. Y bueno, volvemos aquí. Entonces, esa caracterización que hace el profesor Guillermo es lo más exacto que yo he encontrado hasta ahora en toda mi campo de investigación para ponernos en la misión del maestro de primeras letras y en general del maestro en su misión de modular el desarrollo de la facultad de juzgar, que acuérdense es siempre innata, pero no
es indiferente en el desarrollo. Acuérdense que lo innato es el cerebro, pongámoslo así, simplifiquemos el asunto. Pero el cerebro cuando naces es un cerebro inmaduro. De hecho, materialmente tiene que crecer todavía un montón. Y ese crecimiento se llama desarrollo, material, cuantitativamente, ¿cierto? Y eso se llama desarrollo. ¿Y qué es lo que el cerebro humano desarrolla más allá de las funciones del control de las funciones vegetativas? Desarrolla la capacidad de juzgar, que todos llamamos conciencia, en el doble sentido, conciencia teórica, conceptual, y conciencia moral, en el sentido de juzgar, de la facultad de juzgar. Y bueno, de manera que lo que hoy tenemos que enfrentarnos, y para lo que hoy tenemos que no solo meditar y reflexionar, sino también ponernos en la investigación en el aula concretamente. No podemos ni prohibir ni hacernos los bobos de que los muchachos tienen que producirnos los mismos ensayos de toda la vida sin que se note que lo tomaron de la inteligencia artificial, que es la bobada, esa es la bobada. Y ojo, que todos los maestros estamos acudiendo a las tecnologías que nos cuentan, las inteligencias artificiales que nos dicen analizar lo que los productos de los chicos en función de plagio, es que lo llaman, una cosa así. Probidad en los ambientes más elevados. Entonces, eso es literalmente una ilusión, incluso poco inteligente de parte de nosotros los maestros, pretender que vamos a derrotar a las tremendas corporaciones y los miles y millones de dólares que se están gastando para que no parezca plagio. Pero además no es de un bando, o sea, no son las corporaciones, los millones de dólares, o sea, no solo son, finalmente es lo que, la metáfora que hemos usado en otros capítulos, son los alicios de la historia, o sea. Sí, los vientos, los alicios de la historia. Bueno, pero entonces el asunto, ya para cerrar esta pregunta y porque ya no nos queda más tiempo, es profes, no nos metamos en esa quijotada literalmente de luchar contra los molinos de viento, de derrotarlos en franca lid poniendo nuestro cuerpo ahí. No, hay que ir más allá. Nosotros somos los inteligentes. Y en ese sentido, el problema de la producción escrita, y voy a decirlo, manuscrita, en los primeros pasos, entre los 5 y los 8 años, o sea, hasta tercer grado, lo que llaman el ciclo, el primer ciclo, hasta tercer grado, es el desafío primordial de la escuela frente al problema de la inteligencia artificial, el escribir. Y ese proceso, nosotros sabemos, en otra ocasión quizás se llegue a discutir, ese proceso empieza no en escribir el alfabeto, en aprender que B con A suena ba, sino en escribir bellamente el nombre propio. Cada niño lo primero que tiene que aprender a escribir es su nombre propio. Y no en un año, en las primeras 12 semanas del proceso de alfabetización inicial. Es nuestra propuesta desde una tradición de más de 30 años de investigación en el aula sobre el problema de la iniciación en la escritura. Lo dejo ahí, pero de los 5, voy a decir, de los 5 a los 8 años, la misión del maestro de primeras letras es esa sagrada misión de enseñarle de permitirle a sus alumnos que conecten la realidad exterior con su angustia existencial de juzgar esa realidad exterior vía la escritura, la más bella posibilidad de escribir con su mano. Más adelante, después de los 8 años, recomendamos que se introduzca directamente la digitación, nosotros lo llamábamos dactilografía antes de que existiera el computador, pero hoy día yo no sé cómo lo llaman, pero es que aprendan el teclado. Que el teclado se vuelva una extensión de
dedos. Aquí pensando, Ernesto, me acuerdo de una cosa y finalmente es, o sea, no se trata como de hacer una, creo yo pues, de hacer una idealización de la escritura, pues la escritura es el fin, ¿cierto? Finalmente es qué se escribe, para qué se escribe, porque pienso que pensar en la escritura como la panacea, ¿cierto? Es que este logró escribir muy bien bobadas como escribe la inteligencia artificial muchas veces, o no, ¿cierto? Pero es que hay en esa escritura, y porque me estaba acordando aquí de que hace poco, en otro espacio en el que estábamos, retomamos la lectura de Steiner, y él registra ahí, yo no sé, pues los más expertos en la arqueología de Foucault de pronto piensan que estoy haciendo un mal uso de la y del método, pues, o sea, eso no es un método arqueológico, no tengo idea, pero voy a decir ahí, Steiner hace una arqueología impresionante y entre otras cosas registra una sensación o una angustia a la que llegan recurrentemente los mejores escritores, y es que entre más escriben y mejor escriben, muchas veces sienten que más están alejando de lo que quieren llegar a tocar, pues al objeto de esa escritura. Entonces yo creo que no se puede tratar la escritura como una panacea, sino que cuando estamos hablando del escribir en la escuela no es... o sea, va más allá de formar párrafos y juntar párrafos, sino justamente, pues, o sea, juntándolo con lo que usted le decía, con lo que usted decía al principio, es esa posibilidad de pensar por cabeza propia. Pero ahí hay que matizar mucho y no tenemos el tiempo. Solo voy a dejar un tipcito. Decías, la escritura no puede convertirse en un objetivo en sí misma, sino en un medio. No. Entre los 5 y los 8 años sostengo que la bella escritura, voy a decir, la caligrafía de sí mismo es el objetivo. Es el objetivo. Yo le decía pensando en el proceso completo. El arte del maestro o la maestra, porque además, no por casualidad, en general son maestras de primeras letras. Sí, claro. Los 5 y los 8 yo lo que decía era pensando en el ciclo completo que concluye a los 17, 18 años. De ahí para adelante hay que hacer otra arqueología distinta de la que hizo Steiner, que es muy importante y muy válida. Pero hay que hacer otra arqueología, que es la que hace Monod, biólogo, sobre la arqueología de la estructura neuronal que Kant había llamado facultad de juzgar. Y ese es un capítulo que sí no lo tengo escrito, sobre el asunto de los 5 a los 8 años, el estilo caligráfico inicial del sujeto. Tengo muchas cosas escritas, he estudiado a fondo, hemos hecho investigación experimental y hemos probado que sí, que hay que rendirle culto a ese maravilloso proceso del escritor inicial. En un programa pasado, y probablemente entre más programas tengamos más recurrentemente nos pase, surja naturalmente la recomendación a otra conversación que habíamos tenido. Entonces, de pronto, los que nos estén oyendo en esta ocasión y no hayan escuchado el programa sobre las planas, puedan buscarlo y escucharlo, porque ahí ahondamos mucho más sobre ese tema, sobre ese proceso o ese punto de corte del proceso que hoy nos dice Ernesto termina a los 8 años. Entonces ahí hay más material sobre eso que recomendado pues para ustedes. Entonces creo que con esto terminamos la conversación de hoy. Esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.